Romanos capítulo 11, versículos 28 hasta el versículo 32. En cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección de Dios, son amados por causa de los padres, porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Pues así como vosotros en otro tiempo fuisteis desobedientes a Dios, pero ahora se os ha mostrado misericordia por razón de la desobediencia de ellos. Así también ahora estos han sido desobedientes, para que por la misericordia mostrada a vosotros, también a ellos ahora les sea mostrada misericordia. Porque Dios ha encerrado a todos en desobediencia para mostrar misericordia a todos. Vamos a dar gracias al Señor y pedir su dirección. Amado Dios, cómo no darte gracias después de adorarte. Podemos engrandecer, oh Dios, tu nombre, la obra que haces en nosotros cada día, como también la obra perfecta de tu Hijo en la cruz, al haberse dado Él por nosotros y el haber obedecido y cumplido toda la ley que nosotros no hemos podido cumplir. Aún así, oh Dios, tu amor electivo fue para con una nación en los tiempos pasados, y hoy, Padre, tu amor electivo es para el mundo entero, en los cuales, Señor, has derramado gracia. Señor, has dado lo que no se merece. Nosotros hoy estamos aquí para agradecerte por todo, Señor, lo que has hecho por nosotros, por lo que estás haciendo y por lo que harás. Y te pedimos en esta mañana, oh Dios, por el expositor y por los oyentes, que tú te plazcas en revelarte de quién eres tú, allá en los cielos, en tu creación y en nuestras vidas, y más allá de los misterios que no podemos comprender. Eres el Dios alto, grande, sublime, el Dios grandioso, que Señor se revela, que hemos podido conocer por medio de Jesucristo. Como lo admitiste y dijiste a Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Te damos gracias, te damos gloria por toda tu revelación grandiosa. En Jesucristo te pedimos que en esta mañana tu Espíritu Santo pueda darnos la comprensión y la gracia para poder entender tu palabra. Gracias, en Jesús oramos. Amén. Podemos tomar asiento. Continuando en la serie de Romanos, estamos ya en la parte final de esta sección del capítulo 11. Y quiero dar título a esta porción: la grandeza de Dios en la salvación. La grandeza de Dios. En esta mañana, nuestro corazón, usted debe quedarse admirado de la grandeza de Dios. En otras palabras, quedarse asombrado. ¿Qué pasa cuando usted se asombra de algo que ve? Pero piense en la salvación. La salvación es para admirarlo, para decir que Dios es asombroso. ¿Cómo puede Dios salvarnos después de lo que le hemos ofendido? Después que nos hemos ido tras los dioses, tras nosotros mismos, tras nuestras vanidades, tras nuestras glorias. Dios elige a judíos individualmente, Dios elige a gentiles individualmente del mundo entero. La grandeza de Dios en la salvación. Y la semana que viene vamos a ver cómo Pablo termina en alabanza, como más conocido como doxología, y va a decir: oh profundidades de la riqueza, versículo 33, y de la sabiduría del conocimiento de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. La grandeza de Dios. Pablo resume Romanos 11 en nuestro texto. Hemos estado ya casi, vamos a completar 2 meses, pero en nuestro texto
Pablo quiere que nosotros nos sintamos lo más pequeños que podemos ser en su presencia, en la presencia de Dios soberano, que mueve toda la historia de acuerdo a su plan, de acuerdo a su programa eterno que tiene para con las naciones. Dios tiene un plan para el mundo entero. Dios está llevando su historia, ¿no? Estamos en el tiempo de los gentiles, donde los gentiles están entrando, como vimos la semana pasada, versículo 25 y versículo 26. Hay un misterio. El misterio ha sido revelado en Cristo, pero hay una salvación. Que a Israel, dice, le ha acontecido un endurecimiento parcial, temporal. Pero dice también, hasta que la plenitud de los gentiles, hasta que la plenitud de los gentiles haya entrado. Estamos en el tiempo. Hasta que el último gentil entre en el reino de los cielos, entonces solamente todo Israel será salvo, de acuerdo a su plan elector. Esto es para quedarse asombrado. No nos merecemos, ni el judío ni el gentil, nadie merece la gloria de Dios. Cuán insondables son sus caminos. Este es el resumen de versículos 30 y 32. A saber que Dios ha diseñado todo, no solo la creación, sino nuestra salvación, nuestra redención. Aún, dice Dios, esto lo ha hecho cuando éramos sus enemigos. Piensa en eso. Éramos sus enemigos. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo enemigos de Dios. Ahora, ¿qué pasa con los judíos? Versículo 28, en cuanto al Evangelio, ¿qué son? Enemigos. Piensa en eso, de enemigos a hijos. Esto es para que digamos, wow, para que quedamos empequeñecidos frente a la misericordia de Dios. Versículos 30 y 32 muestra eso. Así como en el pasado, nuestros padres, así como en el pasado, ustedes y yo, hermano, dice, fuisteis desobedientes a Dios. ¿Por qué? Porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y no hacíamos lo que Dios quería que hagamos. Pero dice ahora, se os ha mostrado que, hermanos, su Biblia dice, misericordia, por razón de la desobediencia de los judíos. Y así también ahora estos han sido desobedientes, para que por la misericordia mostrada a vosotros, también a ellos ahora les sea mostrada misericordia. Versículo 32 es el final. Dice, versículo 32, porque Dios ha encerrado a todos en desobediencia, judíos y gentiles. ¿Para qué? Para mostrar la misericordia a todos. Estas son las riquezas del Evangelio, la misericordia, la riqueza de la gloria del Evangelio es misericordia a todos. Ahora usted entiende todos a quienes se refiere, judíos y gentiles. Y así es que Romanos 11 está finalizando como un resumen para poder que cada uno de nosotros quede admirado. Eso es lo que tenemos frente a nuestro texto. La promesa de Dios va a estar presente, su misericordia. Y lo que vimos en este contexto, ya en los bosquejos sermones anteriores, es esto, para que no nos jactemos, ¿no? Para que ninguno de nosotros diga o se crea sabio delante de los demás. Nunca tal cosa suceda. Que cuando usted ve este pasaje, cuando usted ve lo que Dios está haciendo, es para que su orgullo humano sea frenado. Y que al final cada uno termine adorando verdaderamente al Dios que lo ha salvado. Esto es lo que Pablo después lo va a impulsar a exclamar, oh profundidades de la sabiduría y conocimiento de Dios. En nuestro texto, versículo 28, Israel ahora está en enemistad contra Dios por causa, dice, del Evangelio. Sin embargo, es a Israel quien Dios ha hecho promesas irrevocables de bendición.
¿Cuál es esa promesa? Versículo, no, ahí en nuestro texto, versículo 29, porque los dones y el llamamiento, dice, son irrevocables. Es esto, hermanos, lo que Dios ha prometido a Israel lo va a cumplir. Uno de los atributos de Dios es que Dios es inmutable, no cambia. No es que los judíos tienen la fe para estar en la presencia de Dios, sino que Dios es fiel, Dios es inmutable, no cambia. Y por el amor mostrado a sus padres en el pasado, Abraham, Isaac, Jacob, va a volverse. Y todo Israel será salvo. Pero ¿qué pasa con los demás? Es el tiempo ahora. Por eso Pablo aquí está mostrándonos. El punto es esto: debemos asombrarnos de Dios. Debemos asombrarnos de Dios porque Él diseña y controla toda la historia para mostrar su fidelidad a sus promesas y la gloria de su misericordia a los pecadores. Ha encerrado todo en desobediencia para mostrar, dice, misericordia a todos. Debemos asombrarnos de esto. Es Dios quien ha diseñado y controla toda la historia. Pablo ha estado mirando, ¿no?, hacia atrás para tener ahora una idea de cuán grande es Dios. Como el himno que cantamos, cuán grande es Dios. Ahora Pablo dice, ahora quiero que tú lo veas, quiero que tú ahora lo saborees. Primer punto: Dios diseña y controla toda la historia. Quiero que podamos ver ahora esto. Dios diseña y controla toda la historia. Tal vez aquí podemos tener opositores. Cuando uno afirma esto, muchos pueden saltar, si es que no se ponen a pensar, ¿qué es lo que estoy diciendo, Pastor Abraham? ¿Qué? Dios diseña, sí, diseñó la creación y controla toda la historia. ¿Qué tiene que ver el poder? Tiene que ver la soberanía de Dios. Pero algunos pueden reaccionar y pensando, ¿qué de nuestro libre albedrío? Y ahí viene la objeción. Somos solo robots de Dios programados para hacer lo que Él ha determinado que debo hacer. ¿Qué es lo que hemos ido viendo? La visión bíblica es más profunda. Que Dios controla toda la historia y todo lo mueve de acuerdo a su propósito soberano. Y lo hace a través de humanos que son libres de tomar su propia decisión, pero también son responsables de sus decisiones. Un ejemplo es Adán. Adán estaba sin pecado. Dios le dio el libre albedrío para elegir hacer lo correcto o decidir por lo mal en desobedecer. Pero Adán nunca estuvo libre de Dios. Adán nunca estuvo. El libre albedrío no significa que Dios no, o sea, estaba libre de Adán, ni Adán estaba libre de Dios, sino Dios estaba dirigiendo su historia. Dios tenía el control y Dios también decretó la caída. Dios dirige toda la historia. Esa es la visión bíblica. Ahora, una vez que Adán y Eva han caído, aún el hombre tiene el libre albedrío, pero no el libre albedrío para optar por la salvación. Sabemos lo que la caída ha provocado. Sabemos lo que el hombre ha perdido. Ha perdido lo espiritual, y ha perdido lo físico, y por eso es necesario el nuevo nacimiento. Incluso eso es soberano. Juan capítulo 1 versículos 12 y 13 nos dice: Dios controla toda la historia, una vez más, y todo lo mueve de acuerdo a su propósito soberano. Y Dios va a culminar la obra de salvación. No solamente fue en la cruz, sino que Dios con su obra en la cruz está haciendo que pecadores vayan a la cruz y se complete la plenitud de gentiles y se complete la plenitud de judíos. Es lo que Dios hace. Y quiero ilustrar hablando un poco, ¿no?, de lo que estoy diciendo del libre albedrío. Por ejemplo, antes de que la historia humana comenzara, Dios ordenó la cruz. ¿Cómo? Usted puede preguntarse. Sí, antes que Dios creara el universo,
nuestro planeta, Dios decretó, Dios ordenó la cruz. ¿Y para qué era necesario la cruz? Nos preguntamos. Era necesario para nuestro pecado, para el pecado del hombre. Solamente de esta manera, ¿no? La cruz podía frenar la maldad del hombre. Y sin embargo, al mismo tiempo, Dios no es responsable del pecado. Él responsabiliza a los pecadores por su pecado. Quiero que leamos lo que dice Jeremías, capítulo 29, versículo 11. Dice Jeremías: porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Esta es una promesa maravillosa para el pueblo de Dios, especialmente para aquellos que están en sufrimiento, están en cautiverio. Y el Señor dice: yo sé los planes que tengo para vosotros. Es alentador, es esperanzador para aquellos que están sufriendo. En el versículo anterior, ahí en el mismo contexto, Dios dice a Jeremías, después de 70 años del cautiverio de Babilonia, Él restauraría a Israel a su tierra. En los siguientes versículos, quiero leer versículos 12 y 13. Él dice: me invocaréis y vendréis a rogarme, y yo os escucharé. Me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo corazón. Aquí quiero que te puedas percatar una vez. ¿Notaron la interacción entre la soberanía de Dios y la responsabilidad humana de estos versículos? Dice versículos 12 y 13: me invocaréis y vendréis a rogarme y yo os escucharé. Me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo corazón. ¿Ves la soberanía de Dios ahí? ¿Y ves la responsabilidad del hombre? La afirmación es que sí. Dios tiene un plan para su pueblo y Él lo va a llevar a cabo. Dios es soberano, el hombre es responsable, pero hay un plan. Él no está restringiendo a llevar a cabo su plan. Porque unos pueden pensar, ¿no?, que el pecado del hombre puede obstruir, que el pecado puede frenar el plan de Dios. No, aún la cruz fue el plan de Dios. El plan de Dios aquí, ¿cuál era? Requería que Ciro, ¿no?, el rey pagano, tuviera que decidir dejar a los judíos que regresaran después de los 70 años de cautiverio a su patria. Eso era, tenían que volver a su tierra. Y los judíos tenían que decidir dejar también Babilonia, porque muchos no querían regresar. Ya habían nacido ahí, habían crecido ahí, tenían un idioma, tenían una familia, querían quedarse. Se interactúa la soberanía y la responsabilidad del hombre. Muchos lo veían difícil también ahí. El viaje era peligroso. Por eso Esdras y Nehemías dice, ¿no?, hablando de Nehemías y hablando de Esdras, porque la mano bondadosa de Dios estaba con ellos. No pedimos ayuda, no pedimos soldados, no pedimos ejércitos. Había decisiones que tomar para regresar. Dios tenía un plan para ellos. 70 años en cautiverio, pues tenían que volver. Pero ahí vemos la promesa de Dios de cumplir en el futuro para Israel, que sería su bien, y también para el futuro de sus hijos. Además, Dios declara que los judíos de esa futura generación, dice en el texto, lo van a invocar cuando me busquen, y cuando me busquen de corazón. Van a orar, dice el texto, y van a buscarme, pero tiene que ser de corazón. Entonces Dios tenía un plan y era seguro que Él cumpliría su plan. Con esto estoy diciendo que Dios está dirigiendo su historia. El plan incluía la decisión libre. ¿Cuál? De un rey pecador de dejar a una nación ir. A los judíos regresar a la tierra. Dice que Dios movió el corazón de Ciro. Incluso Ciro fue partícipe, dijo, ¿no?, de su arca, del dinero para edificar el templo o la casa al Señor. Y nos preguntamos, ¿ellos eligieron esto libremente? ¿Hacerlo? Sí. Pero también vemos ahí que Dios está llevando a cabo su plan preordenado.
el plan preordenado. Y no fue que Dios simplemente previó estos eventos. Por el contrario, Él diseña y controla todas las cosas para que al final cumpla su propósito soberano. Y es así que Dios logra, a través de las decisiones de las personas, ¿no?, que toman esta iniciativa y son responsables de tal cosa. Y ahora quiero que veamos versículos 30 al versículo 32. Aquí hay 4 etapas amplias de la historia y estoy tomando ciertos puntos de otros autores. Espero que lo pueda ver en el texto. Vamos a ver aquí 4 etapas amplias de la historia. Primero, el tiempo de la desobediencia gentil. Esto es lo que vamos a ver. Versículos 30 y 32. Fue así como vosotros en otro tiempo fuiste, dice, desobedientes a Dios. El tiempo de la desobediencia gentil. Cuando Dios permitió que las naciones siguieran su propio camino. Volvamos hace 3.000, 4.000 años atrás. 3.000 años atrás. Nada más o antes de Cristo. ¿Qué pasó con las demás naciones? ¿Qué pasó? Cada uno estaba siguiendo sus propios caminos. Dios describió parte de esta historia a Abraham. Él lo dijo ahí, vaya usted a Génesis, capítulo 15, versículo 3. Es una declaración asombrosa, alucinante. Dios dice de antemano, y Dios dijo a Abraham: ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos 400 años. ¿Esto no es asombroso? Dios dijo esto a Abraham, pero Dios explica por qué Israel pasaría 4 siglos de esclavitud. Y para entender esto, vaya al capítulo 15, versículo 16. Y en la 4ª generación, ellos regresarán acá, porque hasta entonces no habrá llegado su colmo la iniquidad de los amorreos. ¿Por qué 400 años tiene que pasar? ¿Por qué tantos años? Bueno, uno es que dice, ¿no?, Dios aquí, según Romanos, era el tiempo así por Dios determinado. Esto es increíble. Israel pasaría 4 siglos en esclavitud hasta que la maldad de los amorreos o los cananeos aún no era completo, ¿no? Como dice, el balde tenía que llenarse, la maldad tenía que completarse. Y así Dios iba a recompensar también, sacándole de su patria a los cananeos y trayendo a los judíos a ellos. Es increíble. Cuando el pecado, como dice, no llegó al límite, Dios libera a Israel de la esclavitud de Egipto, les ordena ejecutar juicios sobre los malvados cananeos. Y Pablo se refiere a ese evento, a esa época, la desobediencia gentil, que Dios pasó por alto. Dios pasó por alto la desobediencia gentil. Él predicó en Listra, en Hechos capítulo 14, versículo 16, dice: el cual en las generaciones pasadas permitió que todas las naciones siguieran sus propios caminos. Piensa por un momento en nuestro país siglos atrás, cuando todavía habíamos sido colonizados, aún los españoles no estaban en este lugar. Retrocede a la historia preincaica. Dios pasó por alto a las naciones. Y nos preguntamos, ¿por qué no conocieron a Dios? Nuestro texto dice de esta manera: pues así como vosotros en otro tiempo fuiste desobedientes a Dios. Eso es lo que está pasando. Porque dice también ahí, porque sus juicios son insondables. Nadie puede decir a Dios, como dice el versículo 34, nadie puede decir a Dios. ¿Quién puede ser el consejero de Dios? ¿Quién ha conocido la mente de Dios? Versículo 35, ¿o quién le ha dado a él primero para que tenga que recompensar? Insondables sus juicios. Dios permitió que ellos eligieran sus propios caminos.
¿Y qué hizo la creación? En los primeros capítulos que hemos visto, que la criatura adoró la creación antes que el Creador. El salmista dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Los hombres debieron haber visto un Creador y haberle adorado, pero antes prefirieron adorar a la criatura. De nuestros antepasados al sol, el dios sol, así lo llamaban, así adoraban los incas, adoraban el sol, adoraban la luna. Eso no es nada nuevo. Tienes en el Antiguo Testamento Dios restringiendo, prohibiendo que no se inclinen a las estrellas del cielo. Pero eso estaba pasando. Pero el texto, Pablo está diciendo que Dios permitió que pasaran esas generaciones para que siguieran sus propios caminos. Segundo, ahora quiero que veamos el tiempo de la desobediencia judía. El tiempo de la desobediencia judía. ¿Cuándo ocurrió esto? Cuando rechazaron a su Mesías, cuando lo mataron, cuando lo crucificaron, cuando dijeron, sobre nosotros sea su sangre y sobre nuestros hijos. Eso fue la desobediencia judía. Y Él los entregó a la dureza de su corazón. Como vimos la última vez, ¿no? Ellos gritaron descaradamente, crucifíquenle, crucifíquenle, crucifíquenle. Y todo el pueblo dijo en Mateo 27, versículo 25, caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Aunque Dios había ordenado la cruz, pero permitió que los judíos tomaran esa decisión aterradora de pronunciar esa maldición sobre ellos y sus hijos. ¿Y qué ha pasado? ¿Cuál ha sido la consecuencia del resultado 2000 años después? Esa dureza ha durado casi 2000 años. Estamos hablando de esa dureza actualmente. Por eso el endurecimiento de Israel es parcial. Por eso hoy hay un velo cubierto. No pueden ver a Dios hasta que Dios soberanamente, Dios poderosamente, con la doctrina del Evangelio pueda abrir sus ojos. Pablo dice en el versículo 28, por eso, en cuanto al Evangelio son enemigos por causa de vosotros. Dios endureció a los judíos. El Evangelio ahora se ha extendido a los gentiles. Ahí Romanos 11, versículo 11. Digo entonces, ¿acaso tropezaron para caer? De ningún modo, pero por su transgresión. ¿Cuál la transgresión? Lo que ocurrió hace 2000 años atrás. Ahí, cuando entregaron, cuando le rechazaron, ha venido la salvación a los gentiles. El propósito de Dios para causarles a celo aún. Versículos 12 y 15. Y si su transgresión es riqueza para el mundo y su fracaso es riqueza para los gentiles, ¿cuánto más dará su plenitud? 15. Porque si el excluirlos a ellos es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? Enemigos, piensa. ¿Qué significa? Simplemente son enemigos de Dios, debido a su pecado y la incredulidad de haber rechazado a su Mesías. Pero lo asombroso del juicio de Dios está sobre los judíos. En ese tiempo, después de Cristo hasta el presente, han nacido muchos judíos. ¿Qué de ellos? ¿Qué de ellos? ¿Qué de los judíos presentes? ¿Qué de los judíos en el futuro? Hay dureza, hay incredulidad, pero fue la consecuencia también de los padres, de los que dijeron que crucifiquen a Jesús. ¿Qué hubiera sido si tú hubieras sido un judío? Hubieras muerto en tus pecados. Y si estuvieras en el presente estarías endurecido. Y no sabemos en el futuro. Porque solamente en un momento dice que va a haber un momento que Israel va a ser salvo. No sabemos el tiempo de Dios. En esta semana le dije a alguien, ¿no? En el plan de Dios, en el tiempo de Dios, para Dios 1000 años es un día. En el tiempo de Dios solamente se han cumplido 4 días. Estamos en el año 4000. Ni siquiera hemos llegado exactamente a los 4000 años
si contamos desde el tiempo de Cristo. No sabemos, pero el punto aquí es esto. Ha pasado 2000 años. Y Dios tiene misericordia aún del judío por su remanente de gracia, como dice Romanos 11, versículo 5. Y de la misma manera, también ha quedado en el tiempo presente un remanente, conforme a la elección de la gracia de Dios. Y Pablo diría, yo soy de ese remanente, versículo 1, increíble. Pero si hubieras muerto como judío, hubieras muerto endurecido, que nunca hubiera escuchado el evangelio. Si hubieras sido, hablo como judío, si hubieras sido judío, hubieras quedado endurecido. Si hubieras sido como los gentiles, en la parte 1, hubieras quedado endurecido. A no ser que la gracia de Dios te haya alcanzado. Tercero, el tiempo de misericordia mostrado a los gentiles a través de la difusión del evangelio a todas las naciones. El tiempo de misericordia mostrado a los gentiles. Aquí vemos la plenitud de los gentiles. Ahí encontramos el mensaje. Ahí encontramos quiénes son los beneficiarios o los destinatarios de la misericordia de Dios. Cuando habla de la plenitud de los gentiles, nosotros, hermanos. Nosotros, cuando Dios envía el evangelio a las naciones, nosotros recibimos esa noticia. Alguien tuvo que predicarnos. Alguien tuvo que orar, alguien tuvo que anunciar, alguien tuvo que proclamar y creímos. Alguien nos tuvo que hablar. Hoy muchos están cegados en religiones. Usted nada más puede ver en Asia, en la India, en China, y se habla del politeísmo, de tener hay muchos dioses. Nosotros somos una religión monoteísta, creemos que hay un solo Dios del cielo y la tierra. Pero ahora la plenitud de los gentiles, estamos ahí, es nuestro tiempo. Pero estoy diciendo que nuestros antepasados que vivieron hace 1000 años atrás, vivieron y murieron en sus pecados. Piensa en Perú, 1000 años atrás, antes de la colonia, antes de que todo, ¿no?, el evangelio pudiera escuchar. No había, hermanos. Incluso en el presente somos testigos de lo que Dios está haciendo ahora en América y sobre todo, ¿no?, aquí en Perú. 50 años atrás no había muchas iglesias, pero hay muchas iglesias ahora más centradas en el evangelio. Como que la reforma ahora está aquí, no hay un Calvino, no hay un Lutero, pero la reforma se está dando en nuestro continente. Pero más cuando nos queremos apegar a nuestros antepasados, o estar más cerca a la doctrina más correcta, más consistente, somos pocos. Como dije en muchas ocasiones, todavía en Perú hay mucho que sembrar. Somos de los pocos. Hay pocas iglesias bautistas reformadas. Usted tiene que orar para que Dios pueda usar nuestra iglesia, las iglesias como las nuestras, para que sigamos creciendo, que se siga difundiendo del sur al norte. Que Dios envíe obreros, que Dios use iglesias. Y no digo que los demás no propaguen o difundan el evangelio, lo están haciendo, pero lo que estamos buscando siempre es estar fieles, apegados al evangelio que hemos recibido. Y sé que en otros países nos aventajan, están corriendo más allá. Es el tiempo de los gentiles. En Perú, sí. Y somos testigos. Somos los, como dije, destinatarios de la misericordia de Dios, aunque en otro tiempo, como hemos visto ahí. Pero piense por un momento esto. En la actualidad, en el mundo entero, hay miles de grupos. Personas que todavía están en la ceguera espiritual, oscuridad, tinieblas, esperando escuchar el evangelio, que dentro de ellos hay elegidos. Cuarto, el tiempo de misericordia en Israel, como Dios completa su plan de redención y quita el endurecimiento y salva a la nación Israel en una conversión masiva a Cristo. Va a haber el tiempo de misericordia para Israel, hermanos, donde se va a completar el plan de redención y va a mover o va a quitar ese endurecimiento y salvar una nación
y todo Israel será salvo, como hemos visto la semana pasada. Una conversión masiva a Cristo. Probablemente esto sucederá, como hemos dicho antes, en el momento de la segunda venida de Cristo. Versículo 31 en nuestro texto dice, ¿no? Así también ahora estos han sido desobedientes, para que por la misericordia mostrada a vosotros también, ¿qué dice? A ellos ahora les sea mostrada misericordia. Hay palabras que se repiten, hay ahora, misericordia y desobediencia, se duplican hasta se triplican. Versículo 31 ahí. Es lo que estamos viendo. Acá usted ve en el versículo 31, el segundo ahora es difícil de comprender. Hay dos ahora en el versículo 31, pero el segundo ahora es difícil, lo que hace que algunos manuscritos lo omitan, pero es probablemente el original. ¿Cómo pueden los judíos ahora mostrar misericordia? ¿Cómo pueden los judíos? Se les puede mostrar misericordia cuando todavía no ven el futuro. Probablemente Pablo quiso decir ahora que los gentiles se les ha mostrado misericordia. Sí, la plenitud. Pero los judíos estaban en posición de endurecimiento. Pero Pablo vería el futuro. Para Pablo sería buena noticia. Él dijo, tal vez yo salve a alguno de ellos. Y la oración de Pablo era por ellos. Pero viéndolo nosotros, los judíos estarían en esa posición, ¿no? Para la fase final. Dios como dejando al final a los judíos para la salvación. Tiempo los gentiles, pero al final Israel podría tener su lugar. Ahora, ese ahora puede ser en cualquier momento. Hay que verlo de esa manera. Puede ser en cualquier momento. Y necesitamos enfatizar aquí cómo es que esto está pasando. Es que Dios dice, ha encerrado en desobediencia. Y Dios no es responsable de ese pecado. Esto tiene la idea de que Dios le da a los gentiles, ¿no? O les paga conforme a sus pecados. Romanos 1, versículo 24, versículo 26 y 28. Como traté de explicar, Romanos 11 es un endurecimiento judicial y tiene que ser removido. Versículos 7 al 10 del capítulo 11 hemos podido explicar también esto. Del mismo modo que Él encerró estos dos grupos, ¿no? De personas en sus pecados, judíos o gentiles, pero Él va a mostrar misericordia a los dos grupos. Pero no significa que salvará a estos dos grupos de personas, judíos y gentiles. Está diciendo que Dios ha encerrado la desobediencia primero a los gentiles y a los judíos para que pueda otorgar la misericordia a cada uno de estos grupos de la humanidad en su momento. Y para esto quiero leer y utilizar nuestra confesión de Londres, la confesión de fe de 1689, en el capítulo 3, capítulo 3, párrafo 1, dice así. Y esto pone un equilibrio bíblico de esta manera del decreto de Dios. Dice la confesión de Londres: Dios, desde toda la eternidad, por el sapientísimo y santísimo consejo de su propia voluntad, ha decretado en sí mismo, libre e inalterablemente, todas las cosas, todo lo que sucede. Sin embargo, de tal manera que por ello Dios ni es autor del pecado, ni tiene comunión con nadie en él mismo, ni se hace violencia a la voluntad de la criatura, ni se quita la libertad o contingencia de las causas secundarias, sino que más bien las establece, en lo cual se manifiesta su sabiduría en disponer todas las cosas y su poder y fidelidad para llevar a cabo sus decretos. A lo que estoy diciendo, explicando, es que esto nos sustenta, nos apoya la confesión, ¿no? Desde la eternidad. Dios ha decretado libre e inalterablemente que todas las cosas van a suceder, pero Dios no es el autor del pecado, sino el hombre responsable de sus pecados. Pero Dios está llevando, dice, al final, por su poder y fidelidad, a cabo sus decretos. ¿No? Como titulé el sermón, la grandeza de Dios en la salvación. El punto es esto, hermanos, es que Dios no viola la voluntad libre de los hombres, o su famoso libre albedrío. Dios diseña y controla la historia para su propósito soberano, para que su nombre sea glorificado entre las naciones. Y así es que debiéramos asombrarnos del Dios soberano de la
historia. Segundo punto, ahora quiero que veamos. Dios diseña y controla toda la historia para mostrar su fidelidad a sus promesas. Romanos 11, versículos 28 al 29. Estoy diciendo, Dios diseña y controla toda la historia para mostrar su fidelidad a sus promesas. Dice, en cuanto al Evangelio, versículo 28, en cuanto al Evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección de Dios, subraye Evangelio, subraye a elección de Dios, son amados por causa de los padres, subraye padres, subraye dones, subraye llamamiento de Dios, subraye irrevocables. Hay palabras claves aquí. Es porque Dios ha elegido a Israel, versículo 28. Aquí se refiere a la salvación de todos los judíos, a la elección de Dios de Israel como nación, ¿no? De la línea de pacto que hizo con los patriarcas. Este estado, ¿no? Como nación ha sido elegida, que va a resultar al final en salvación. Pero hablamos individualmente, nunca ve a todo Israel. Dios nunca prometió salvar a toda la raza humana, nunca prometió salvar a todos los judíos ni a todos los gentiles. Sino la salvación es individual y Él elige y Él llama. Conforme, como hemos visto el versículo 5, ¿no? El remanente. Ha quedado en el tiempo presente un remanente, conforme a la elección de la gracia de Dios. Y en el futuro, todo Israel, conforme también a este decreto, conforme a la elección de la gracia. En el presente, en el futuro, siempre está el remanente. Cuando Pablo dice aquí que son amados por causa de los padres, no está mostrando, o no quiere decir que los patriarcas no eran fieles, ¿no? Que eran sin pecado, o eran los mejores hombres que han vivido en la tierra. No está diciendo esto. No es que había piedad. Recuerden, Dios tampoco eligió a los patriarcas por algo que eran dignos ellos. Piensa nada más primero en Abraham. En Josué dice que era un pagano. Piensa en eso nada más. No había nada de crédito que podía merecerse. Por lo contrario, la Biblia registra de ellos que tuvieron muchos pecados. Muy bien, Pablo quiere decir que Dios va a cumplir sus promesas a sus patriarcas. Génesis 12 nos muestra que en Abraham serían benditas las naciones, ¿no? Eso es lo que Dios está cumpliendo. Cuando Pablo dice aquí, versículo 29, los dones de Dios. Versículo 29. Porque los dones y el llamamiento de Dios son, dice, irrevocables. Esto se refiere a las bendiciones que hemos visto en el capítulo 9, que los ha enumerado versículos 4 y 5. Y su llamamiento se refiere a Dios cuando llamó a Abraham y prometió bendecirlo a él y a sus descendientes. En otras palabras, se refiere a que Dios escoge a Israel como un pueblo especial. Y dice ahora irrevocable, significa, hermanos, esto, como dije, es la inmutabilidad de Dios. Dios no puede cambiar sus planes. Él va a cumplir su promesa. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. A pesar de la desobediencia, a pesar del endurecimiento de Israel, irrevocables, Dios va a cumplir su promesa. Dios tiene un propósito de salvación para ellos. Hablando de Israel, como dije en otras palabras, Dios ha diseñado la historia para mostrar fidelidad a sus promesas. Esto no es para asombrarse, hermanos, sí, es para asombrarse la grandeza de Dios. Y algo, ¿cómo nos podemos beneficiar de manera práctica nosotros? Es que podemos confiar en las promesas de Dios. Podemos confiar incluso en las pruebas más difíciles. Operan a favor nuestro. Romanos 8:28. Esto es para los escogidos, eso es para los elegidos de Dios. Solamente tiene esta promesa. Y sabemos que a los que aman a Dios, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien.
Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Entonces podemos confiar. Irrevocables son las promesas de Dios. Es como, ahorita se viene en mente a Daniel, ¿no? A Daniel se le está investigando y piden los sátrapas que digan un edicto, ¿no? Que todo se doble, ¿no? Ante el rey, que todo se postre, dictan un edicto para que Daniel haga eso. Y era irrevocable, no podían cambiar. El rey pero se pronunciaba. De la misma manera, Dios con las promesas es irrevocable. Dios lo va a cumplir. Pero tenga en cuenta esto, que usted puede morir sin el cumplimiento de las promesas también de Dios. ¿Verdad? Como la venida de Cristo. Ha prometido que Dios, los que le pertenecen, se van con Él, pero muchos no han visto todavía. Ve a Abraham, murió en fe, murieron esperando. Abraham murió siendo el único hombre que de esta manera murió. Si tú ves su vida, por ejemplo, él era solamente dueño de una cueva de funeraria que había comprado para su esposa Sarai. Pero tenía una promesa de Dios, de darle la tierra de Canaán. Pero el tiempo de Dios no es a veces nuestro momento. Tiene que verlo así. Como dije, para Dios 1000 años es como un día. Según de Pedro 3, versículo 8. Solo, ¿no? Que desde Abraham a los 8 días es como 4 días. Por un momento traté de decirles. Pero al final de la historia humana, veremos que Dios diseñó y controló todo para mostrar la fidelidad a sus promesas. Dios es un Dios de pactos. Dios siempre ha trabajado así. Dios siempre ha mostrado fidelidad a su promesa. Podemos confiar, podemos contar con su palabra que es verdadera. Tercero, Dios diseña y controla toda la historia para mostrar la gloria de su misericordia a los pecadores. Esta es mi tercera declaración. Dios diseña y controla la historia para mostrar la gloria de su misericordia a los pecadores. Versículos 30 y 32 ya para ir finalizando. Pues así como vosotros en otro tiempo fuisteis desobedientes, dice el texto a Dios. Pero fíjese lo que dice para que marque. Pero ahora, se os ha mostrado misericordia por razón de ellos. Así también ahora, dice el texto, otra vez. Estos han sido desobedientes para que por la misericordia mostrada a vosotros, también ellos ahora les sea mostrada misericordia. Aquí vemos la gloria de su misericordia a los pecadores, porque Dios ha encerrado a todos en desobediencia para mostrar misericordia a todos. La repetición establece aquí 2 temas. Desobediencia ocurre 4 veces y misericordia ocurre 4 veces. Dice un comentarista, es solo en el contexto de la desobediencia que la misericordia tiene relevancia y significado. ¿Cómo podemos saber de misericordia? Solamente cuando nos hemos dado cuenta que fuimos desobedientes toda una vida para poder tomar esto en cuenta. Así que si usted se da cuenta de su propia desobediencia y pecado, ¿qué va a pasar? Es que va a apreciar la misericordia. Ahora, ¿qué pasa si usted no se da cuenta de su enormidad de pecado? No va a apreciar la misericordia de Dios. Al que mucho se le perdonó, dice Cristo, ¿no? Va a amar poco, pero el que entiende su corrupción moral, al que entiende su corazón, va a amar más, va a ver la misericordia como un don de Dios. Esto es lo que vemos. Este es el resumen de la historia, ¿no? Digamos, de salvación en Romanos 11. Lo que Pablo está diciendo, tanto judíos como gentiles son iguales. Judíos y gentiles condenados delante de Dios son culpables. Romanos 1 al 3. El judío quería verse que era justo a sus propios ojos. Tú que dices ser judío y mientes, tú que dices ser judío, haces esto. No te diferencias con nada. Incluso los gentiles van delante, sin teniendo la ley, nos decía que ellos hacen lo recto. Judíos y gentiles desobedientes. Por eso Dios dice, los ha encerrado. Pero la diferencia es que Dios diseñó la historia.
que a través de la desobediencia de los judíos, los gentiles experimentamos misericordia. Es riqueza, como dice Romanos 11. Pero a través de la experiencia misericordiosa de Dios hacia nosotros, dice, nosotros vamos a provocarlos a hacerlo una vez más para que ellos vengan a salvación. Nosotros nos sustentamos en la raíz. Lo que vimos en Romanos 11 también. Pero ellos van a llegar a conocer así la misericordia. Pablo dice aquí, fuiste desobediente. Y no que te has vuelto desobediente, sino más bien eres. Pero recuerda, te ha mostrado misericordia. Esto no es un logro humano, sino es un don divino. Y la misericordia de Dios es similar a su gracia, ya que ambos representan un favor inmerecido para aquellos que merecen juicio. Y aquí la diferencia es la gracia del favor de Dios, de perdonar nuestros pecados porque somos culpables. Y esto destaca su compasión, porque todos nosotros somos solamente miserables pecadores. Por eso Pablo tenía un mensaje, no he oído a predicar todo el consejo de Dios, y cuando va a los Corintios habló de la cruz. Y la cruz fue el diseño de Dios antes de que creara todo. Y está claro, creo, para repetirlo aquí, una vez más, versículo 32, que Dios salvará a todos. En el contexto se entiende, Pablo está mirando la extensión de la historia y los tratos de Dios con los gentiles y con judíos como son. Él está diciendo que estos grupos fueron separados en varias ocasiones del favor o la misericordia de Dios debido a su desobediencia, pero ambos grupos van a experimentar misericordia a medida que la historia avance o se desarrolle. Esto no implica como que cada individuo de cada grupo se salvará o todos. Contradeciría lo que la Biblia dice en otra parte, porque algunos van a caer bajo condenación eterna. Algunos textos para poder informarnos o corroborar lo que estoy diciendo. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9. Usted busque ahí, voy a leer dos pasajes. Dice el texto: estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Si todos fueran salvos, no habría destrucción, no habría castigo. ¿Verdad? Capítulo 2, versículo 12. A fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. Así que para mostrar misericordia a todos nuestros textos significa que Dios está derramando su misericordia sobre gentiles, pero en el futuro derramará también con los judíos. Él ha diseñado y controla toda la historia para mostrar la gloria de su misericordia a los pecadores. Por último, debemos estar ya asombrándonos aquí, ya contemplando, es que Dios ha diseñado todo esto para mostrar su fidelidad y misericordia. Es esto, mi punto 4. Permanece maravillado ante el Dios fiel y misericordioso. Pablo quiere que concluyamos así. Permanece, hermano, asombrado, maravillado ante el Dios misericordioso. Al pensar en estas profundas verdades, Pablo va a comenzar a estallar en adoración. Versículos 33 al 36. Solo lo leo porque eso vamos a estar las 2 semanas siguientes y finalizar así el capítulo 11. Oh, profundidades de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Pues ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado primero para que se le tenga que recompensar? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. La historia de la salvación tiene que ver con la gloria de Dios. Su historia. Esto lo vamos a ver más profundo en las 2 semanas siguientes. Pero esto es verdad y nos enseña la verdad de la soberanía de Dios en su historia de salvación. Y esto no es para debatir, sino es para adorar, para postrarnos, para que nos humillemos. Debería causar más temor en nosotros, reverencia y agradecerle por la fidelidad a sus promesas y adorar al Dios que nos ha mostrado misericordia. Conclusión.
Quiero concluir con 7 aplicaciones prácticas. Algunos de estos se aplicarán más a algunos que a otros. Primero, asegúrese de haber recibido la misericordia de Dios, arrepintiéndose de sus pecados y confiando en Jesucristo como su Salvador y Señor. Empezamos por ahí, porque si no he recibido la misericordia de Dios, aún estoy endurecido en mis caminos. Dios te hace escuchar este mensaje para que conozcas su misericordia, para que puedas sentir el peso de tu pecado, tu culpabilidad, y puedas volver a conocer a Él y conocer su misericordia. Segundo, crezca en adoración y humildad ante Dios. Mientras medita a menudo sobre su soberanía, sobre la historia y sobre la misericordia que Él ha mostrado. Estas verdades no solamente es para tu cerebro, no es algo informal, no es como un diario que sale las noticias en primera plana, sino es para tu corazón ante Dios, para que te humilles ante el soberano todopoderoso de la historia. Tercera aplicación: si has recibido la misericordia de Dios, sé misericordioso con otros pecadores que son moralmente diferentes a ti o racialmente, especialmente cuando han pecado contra ti. Pablo sabía que el evangelio debería dar un resultado, que los gentiles se salvarían, que serían redimidos, que la misericordia se extendería a ellos. Pero también, ¿no?, que en el tiempo presente, en el futuro, sería viceversa para los judíos. Eso significa, hermanos, que has recibido misericordia. Ahora necesitas mostrar misericordia a otros. Lo necesitan. Ellos necesitan misericordia, no juicio. Cuarto, confía en la fidelidad de Dios, a sus promesas, sin importar cuán contrarias pueden ser a tus circunstancias actuales que puedas estar pereciendo. Confía. Abraham, Isaac, Jacob murieron en la fe sin recibir las promesas. Hebreos 11:13. No deje de confiar cuando no vea resultados instantáneos. Quinto, dado que los caminos inescrutables de Dios, el destino de tus hijos y nietos está de alguna manera relacionado con tu fe, asegúrate de caminar por Dios, por ellos. La desobediencia de los judíos en el tiempo de Cristo ha afectado 2000 años de la historia. Hablamos de los judíos, es aterrador. Pablo dijo en Romanos 11:22, ahí, si los gentiles no continuamos en la bondad de Dios, nosotros y nuestros descendientes podemos ser cortados. Tu caminar con Dios importa más que solo tu hermano. Sexto, cuénteles a otros acerca de la gran misericordia y fidelidad de Dios hacia los pecadores, para que invoquen el nombre de Dios. Su propósito al encerrarnos en todos en desobediencia es que Él podía mostrar misericordia a todos. Estoy diciendo, cuéntales a otros acerca de la misericordia y la fidelidad de Dios hacia los pecadores, para que invoquen el nombre de Dios. Dios es rico en misericordia, está abundando en misericordia. Como dice Romanos 10, versículos 12 y 13, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Y séptimo y último, si rechazas a Cristo, eres un enemigo de Dios. Si rechazas su doctrina, si rechazas su evangelio, eres un enemigo de Dios. Los judíos eran enemigos de Dios porque habían rechazado al Salvador y permanecen. Él les había enviado un Salvador. En este momento, no, si eres enemigo, cuidado. Pero si has recibido misericordia por fe en Cristo, estás en lo correcto. Si eres enemigo, te diriges al juicio, porque has rechazado a Cristo. No hay un espacio neutral. Es lo más sensible y amoroso que puedo decirte. Confía en Cristo. Vamos a dar gracias. Padre, te alabamos y te damos gracias en este día. Es tu día, Señor, es día de reposo, día de adoración.
día en el cual tú nos llamas a guardarlo para ti y engrandecerlo, engrandecer el nombre del Salvador. Padre, nos quedamos maravillados, asombrados de cómo te has revelado hacia nosotros, pero ahora cómo diriges tu historia. Sabemos cómo terminará, pero no sabemos los tiempos. Confiamos, oh Dios, que tú llevarás a cabo tu plan. Y gracias por habernos mostrado, Señor, misericordia, no habernos dejado en nuestros pecados. Bendito seas por los siglos de los siglos. En Jesús, agradecidos te oramos esto. Amén.